perfecta y bonita. Valentín. Hola y bienvenidos al tercer episodio de A Nadie Le Importa. Valen, ¿cómo estás? Hola, Val, ¿todo bien? En plena crisis existencial, porque pues tercer año de la facultad en noviembre. Sí. Me quiero suicidar. Noviembre, estamos en un mes complicado, estamos encima que después con las vacaciones no sabemos si vamos a estar, queremos preparar capítulos para ya tener y se suman las cosas y bueno, estamos en una crisis existencial ambas, pero bueno, tenemos tiempo para preparar esto y nos despeja un poco la facultad. Es como nuestra terapia. Ya sé que vos vas a terapia, pero yo no, así que necesito esto. Es mi segunda terapia, yo la necesito más terapia todavía. Bueno, tercer capítulo. Tercer capítulo. Y salimos de las películas. Sí, exactamente. Queremos probar algo diferente. Dijimos, bueno, como que estamos tratando de encaminar para dónde va a ser el podcast, porque no queríamos quedarnos nada más en el cine. Tenemos un montón de ejemplos como de cosas para hablar de cine, pero también tenemos varias otras cosas, entonces era como ver, bueno, qué onda, por dónde vamos, y el hecho de hablar de otro tema también implica cambiar un poco el formato, porque no termina siendo lo mismo, pero queremos que igual sigamos manteniendo como el concepto que estamos tratando de hacer del podcast, ¿no? Así es. Sí. Cada vez como que juntamos más cosas. Ahora tenemos un card, que estoy súper emocionada. Es anadelimporta.card.co. Card es RCARD.co. Y están todas nuestras redes sociales, pero además de eso, lo cual no existe una plataforma porque no tenemos los suficientes seguidores como para decir es una plataforma, pero ya el hecho de publicar algo en internet sentimos como que tenemos que devolverle algo al mundo. Sí. Y pusimos muchísimos links a peticiones, donaciones a los que se pueden meter y ayudar al mundo. A diferentes causas. Exacto, si no pueden donar, compartirlo o firmar peticiones, mandar mails a la gente que puede cambiar las cosas, que lamentablemente no somos nosotros, pero que es la gente en el poder, y son a Yemen, a Black Lives Matter, a Polonia, a un montón de causas distintas que son súper importantes para nosotros y que nos encantaría si pueden darle un poco de tiempo. Sí, sabemos que quizás no nos está escuchando mucha gente todavía, pero igual, tipo, una persona que pueda ya desde un principio tener en cuenta esto y tenerlo como posibilidad nos parece importante. O sea, no es tanto cuánta gente lo vea, sino que exista la intención de hacerlo y saber dejar en claro que nosotras estamos apoyando esas causas y que queremos que la gente haga lo mismo. Y obviamente cuando entren a los links, si tienen el tiempo para leer, pueden informarse de cada causa y participar. Así es. Pusimos información en cada una y también pusimos links a diferentes lugares que van a explicar más de lo que por ahí sabemos nosotras. Y también está el mail nuestro que es balchoalcuadrado@gmail.com al que pueden mandar si sienten que falta alguna causa que no está o más donaciones y peticiones a las que les gustaría que haremos. Sí. Así que nada, si pueden darle un segundo, por favor métanse. Y también, antes de empezar con el tema de hoy, hacer otro trigger warning. Parece que lo hacemos todos los capítulos, pero es súper importante porque el tema de hoy es todavía más explícito. Es un tema mucho más oscuro y más serio. Sí, que el del pasado. Vamos a hablar de suicidio, de aborto, de pedofilia, de violaciones, de un montón de temas de asesinatos. Así que, como ya les dijimos, ténganse en cuenta ustedes primero. Y si son temas que pueden como hacerles mal, no escuchen esto. También avisar que, bueno, justamente el tema de hoy, que es sobre sectas y cultos, es un tema más serio y más allá de que nosotras tratamos de siempre poner humor, poner onda, ¿no? Igual quizás este podcast en particular va a ser tratado de forma más seria porque se lo merece justamente los temas de los que vamos a hablar y vamos a tratar de ser lo más respetuosos posibles. Y si hacemos chistes es porque estamos nerviosas. Sí, porque estamos nerviosas por el tema, literalmente. O sea, esa típica sensación de no puedo creer lo que estoy leyendo, lo que estoy diciendo y me tengo que reír para no llorar, básicamente. Pero bueno, dentro de todo
eh, están advertidos de los temas que vamos a tocar. Así es. Cultos. Es un tema que queríamos hablar hace bastante, nos parece súper interesante. Vamos como a hablar de lo que implica estar en un culto y de lo que, o sea, que lleva a la gente a estar en un culto, porque claramente cuando vos lo ves desde afuera por ahí decís, no tiene lógica, no tiene sentido, yo nunca podría estar en un culto, nunca podrían como meterme en un culto, pero en realidad tiene todo como una complejidad psicológica muy fuerte y social también, que nada, es súper interesante de tratar. Más que nada porque por ahí si sabes, o probablemente no, pero no sé, siento que por ahí si tenés el conocimiento de estas cosas, de alguna forma tengas un poco más de ayuda si en algún momento te presentas frente a algo así. Igual no sé porque es como muy psicológico, pero Queremos no solo hablar de esto desde un lado más como morboso. Estos temas, me refiero, son temas que a nosotras nos interesan porque son oscuros y uno puede decir, nosotras tipo, eh, fuera del podcast, ¿no? Jodiendo, no, porque este tema es re interesante, mira, esto es re turbio, qué sé yo, pero hablando en serio, no solo es hablar de esto para decir, wow, qué onda, qué turbio, qué morbo, sino también analizar todo desde algo más antropológico, más sociológico, más psicológico, porque está bueno informarse. Parece un tema muy, yo creo que con el cine y con la cultura popular, con el internet, el tema de hablar de secta o de culto es como que, no sé, creo que también se demonizó mucho, ¿no? Es como que está muy exagerado también. Uno piensa en una secta o en un culto y piensa en sacrificios o en gente con, no sé, con todos batas y velas y, no sé, a ver, puede ser que yo piense en eso, pero me refiero que, no sé, no es solamente eso. La palabra, la significación fue cambiando con el tiempo y hace referencia a muchas otras cosas que no tienen por qué ser prácticas negativas. sí. Sí, es como todo que tipo, si tiene suficiente como connotación negativa, ya la gente no lo encuentra el lado positivo directamente. No estoy diciendo que haya cultos que sean positivos, pero ya no me voy a meter en esto desde ahora, pero por ejemplo, el cristianismo empezó como un culto, entonces es como, y ahora se ve como algo positivo. Entonces, es como, hay muchas cosas que la homosexualidad hasta hace muy poco, a mucha gente le sorprendería de que tampoco era considerada una enfermedad mental. Entonces es como, hay cosas que están mal vistas y que no por eso son negativas. En los cultos particularmente, obviamente hay gente mal en todos lados, pero no quiere decir que todos los cultos sean negativos. Los que vamos a hablar hoy sí, muy negativos, pero no todos. Bueno, me parece interesante lo que vos dijiste de justamente el cristianismo considerado eh, en su origen como una secta. O sea, los primeros cristianos fueron llamados secta de los nazarenos por los judíos. De ahí salen como los primeros orígenes de la palabra y siempre fue en realidad a partir de ahí la iglesia la que empezó a utilizar desde la Edad Media la palabra secta. En realidad primero usaban el término airesis, que significaba alternativo, o lo elegido, o sea, tenía muchas significaciones, pero hacía referencia a algo alternativo, y ellos señalaban ya desde un principio, o sea, era como que todo estaba centrado en la religión cristiana, y a partir de eso, la iglesia era la que definía qué era lo diferente, ¿no? Qué era la secta, qué era lo separado, porque en sí la palabra secta hace referencia literalmente a eso, a un concepto que habla de sección o de sector que se separa de una ideología eh, particular, o sea, de algo principal, o sea, sale de un lado. Exacto. Y es interesante porque las dos palabras, culto también, culto viene del cultus, del latín, porque los romanos son los que empezaron con toda esta idea de... O sea, los romanos, porque los romanos son los que perseguían a los cristianos en su momento, pero que empezaron con esta idea de los cultos o de las sectas, y culto significaba, es cultus, que es latín para cultivar, y que se usaba como en contextos de sacrificios o, bueno, ofrendas o monumentos que estaban construidos a favor de dioses, lo cual implica que en algún momento culto era cualquier acto religioso, y después como que pasó a ser... Porque hasta cierto punto cualquier acto religioso empieza como un culto a una secta, y después dicen muchos antropólogos e historiadores que
culto más tiempo es igual a religión. Exactamente. Bueno, Por eso, es tema complicado, así que si hay alguien como que... sí, es tema complicado también en todo lo que es qué significa cada palabra y qué fue significando a lo largo del tiempo, es complicado porque son definiciones en realidad que hacen los sociólogos que no terminan de estar del todo claras o definidas más que nada. Es como que los términos van cambiando. De hecho, culto y secta no tienen por qué significar lo mismo. Eh, el problema está con que en realidad los sociólogos angloparlantes utilizan la palabra sect en inglés, que acá se utiliza como culto. O sea, sect en inglés hace referencia a culto en español y cult en inglés hace referencia a secta en español. Es como que están invertidos, por eso está esta cuestión. Es como que allá ellos te hablan de sect en inglés, se refieren a culto y hablan de algo más amplio, como dijo Valen, y es un concepto, no sé si más sano, sino que sin menos carga peyorativa, sin menos carga negativa. Es algo más neutral, que habla de una práctica diferente en la ideología. Pero la palabra cult en inglés, que hace referencia a secta acá, entonces nosotros nos referiríamos como secta, como justamente este movimiento que termina teniendo una carga negativa y se habla de secta destructiva, justamente. Y tiene como sus características que son un propósito unificado. Muchas veces suele tener relación con el fin del mundo o con, por ejemplo, para poner ejemplos de cosas súper conocidas, Charles Manson decía que iba a haber una guerra de razas entre gente negra y gente blanca, y ese era como todo el propósito que tenían. Pero, por ejemplo, Jim Jones con El Templo de la Gente era el fin del mundo. Como la mayoría son sobre eso, no sé por qué, pero bueno, es el apocalipsis. Después hay una programación masiva que tiene que ver con el control mental. Es como que medio que es una indoctrinación que tienen desde que entran, aislándolos, alejándolos de la sociedad y metiéndoles presión para que crean en ciertas cosas que el líder les hace creer. Líderes carismáticos tienen que ser personas que tienen como una forma que llama mucha atención y que atrae a la gente. Creencias extremas, ahí es donde entra todo esto. O sea, creo que la negatividad empieza con esos temas, es tipo creencias extremas. ¿Por qué son extremas? Sí, extremismos en todo sentido. Claro, empiezan a ser extremas cuando son cosas que la gente no ve como algo normal, no siempre es algo negativo. Después, seguidores fanáticos, como en toda religión, explotación que ya sea sexual, económica, etcétera. Y ahí está el tema. O sea, es algo que está en todas las religiones. Yo creo que es interesante la crítica y la comparación, porque es real. Uno cuando ve cómo se originan estas sectas, estos movimientos, es como que decís, che, esto es posible, ¿por qué la gente cae en esto? Y en realidad simplemente son grupos más pequeños y con conductas mucho más destructivas que derivan de otras prácticas de culto, de otras religiones. Yo creo que sí podría hacer una diferencia bastante importante con cualquier religión, y más hablando del cristianismo, del catolicismo, que de hecho muchas de estas sectas de las que vamos a hablar específicamente, realmente como que la gente que los fundó era en base a gente que creía supuestamente en eso, gente que se alejó del cristianismo pero tenía bases ahí. Pero creo que la idea de religión y no de secta está la diferencia de que quizás todos los escándalos en torno a las religiones terminan siendo por personas individuales y más allá de las cosas que se proponen no tienen las características de control mental específico o de adoctrinamiento tan marcado. Yo no creo que sea lo mismo. Creo que se da de diferentes maneras, o sea, conozco mucha gente que es cristiana y que es religiosa y es completamente libre de elegir lo que es y de básicamente tener un pensamiento crítico y propio. O sea, me refiero, tenés una doctrina específica y tenés a gente en el poder que corrompe eso, creo yo. Pero no creo que sea en todos los casos. Creo que hay gente que pertenece a eso que es muy buena y que basa sus creencias en algo como en el origen de eso y no tanto en los líderes o en la gente con poder. Y más allá de eso, creo que en la iglesia está un poco esto de el libre albedrío, más allá de que te castiguen por eso, ¿entendés? Vos podés hacer esto, pero bueno, no lo vemos bien. Pero, vas al infierno. claro,
Pero bueno, me refiero que creo que en la secta se da algo básicamente reclusivo. Es un control real, es un control físico y psicológico grave. Pero igual sí la comparación está, porque está. Igual quiero avisar nada más que vos ya lo sabés claramente, Sí. pero digo para los que me escuchan, tus papás, por ejemplo, para que no me odien, quiero comentar algo chiquitito. Nada más critico el cristianismo y no a otra religión porque me parecería hipócrita criticar una religión que no conozco. El cristianismo es con lo que me crié y con lo que mi familia todavía, Obviamente. es en lo que mi familia todavía cree, entonces es lo único de lo que puedo hablar. Entonces por eso critico el cristianismo, porque no puedo sentarme acá y criticar el judaísmo como si entendiera algo de lo que creen. Entonces critico nada más las cosas Obvio. que conozco. Obvio, Por sí, eso yo es también el lo cristianismo. mismo. Yo Pero me hablo, refiero a todas las religiones grandes. No es una crítica al cristianismo como tal, pero sí, pero no. claro, o sea, yo Por las quiero dudas. pensar que son acciones más individuales que no sí o sí están ligadas a la doctrina que proponen. Ahora, esto es muy amplio, porque son religiones universales, depende en qué país, cómo se practica, qué grupos, hay muchísimos subgrupos, y dentro de eso se terminan dando subgrupos que hasta son sectarios, básicamente. Los mormones. Básicamente. O los testigos de Jehová. Bueno, o también se habla, no sé si conoces tipo las familias del Opus Dei. O sea, son congregaciones. Tampoco sé tanto, no quiero hablar de ignorante porque no lo sé, pero sé que son congregaciones dentro del catolicismo, pero básicamente le preguntas a otra gente y para otros puntos de vista pueden ser sectas por ciertas condiciones que manejas, ¿no? Pero bueno, es muy amplio la verdad, no queremos hablar sin saber, pero también estamos haciendo un podcast, nos queremos relajar y hablar con confianza y si la pifiamos se nos educará al respecto y aprenderemos, así que justamente hacemos esto para conversar y poder aprender más información del tema. Pero bueno, nada, quería como aclarar como las bases de Sí. lo que de lo que es considerado un culto, y por eso es esta idea de culto más tiempo religión, porque si es algo que no rompe ninguna ley y se mantiene en el tiempo con suficiente fuerza y suficiente gente que lo sigue, podría crearse una religión. Por ejemplo, la más nueva puede ser la cientología. Eh, Empezó como un culto, todavía en muchos países es un culto, en muchos países europeos, por ejemplo, es un culto, pero en Estados Unidos se lo considera religión. Así que es como, es esta idea de lo vemos actualmente, no es algo que pasaba antes y ahora ya no pasa. Sí. Muchas cosas antes eran consideradas cultos y ahora son consideradas Sí, religiones. sí, es poder prevalecer y que se vuelva algo universal y que se pueda mostrar al mundo también, porque muchas sectas y Claro. cultos justamente tienen esto, terminan siendo básicamente secretas, se esconden, saben que lo que están haciendo está mal, que es disruptivo para la sociedad, que es dañino y que se los persigue por eso. De ahí sale Sí. que muchas se terminan disolviendo y es muy común que se disuelven por quilombos que hay graves, pero la gente se termina reuniéndose otra vez con otros seudónimos, cambia el nombre del culto, pero se siguen practicando las mismas cosas, o dicen, bueno, che, esto no lo hacemos más, pero en realidad sigue siendo lo mismo porque es la misma gente, y eso es lo preocupante, ¿no? Exacto, y no estamos hablando para nada de los niños de Dios. No digamos a los niños de Dios. Llegaron a tener 10.000 miembros. 10.000 miembros, Val, en el momento en el que ya existía la pedofilia. Oh my god. Yo no puedo. El caso de los niños de Dios es más tremendo de lo que nosotras pensábamos. Cuando nosotras nos reunimos como a decir, bueno, che, ¿qué vamos a hablar? Tendríamos que hablar de varias sectas. Eh, no queríamos hablar del el templo de dioses. Sí. Sí, El templo de la gente. El templo de la gente, porque nada, nos pareció tipo ejemplificar con otras sectas que no son tan conocidas, ese es como el ejemplo más universal. Igual es súper interesante, podemos tranquilamente tratarlo en un podcast entero, pero quizás decíamos, bueno, estaría bueno buscar sectas que no sean similares en sus creencias y en su historia, como para ver diferencias y similitudes, obviamente, entre nada, la historia de esta secta, su formación, sus creencias, las tragedias que ocurrieron, porque estas tres sectas son sectas consideradas abiertamente destructivas y nada, dieron mucho de qué hablar, sobre todo los niños de Dios y la puerta del cielo, que son dos de las sectas de las cuales vamos a hablar. Y nada, también creo que tienen la característica de haberse originado en los 60, en los 70,
básicamente entre los 60 y los 80 fueron que surgieron las sectas como tal, o sea, el término peyorativo de sectas se empezó a usar a partir de acá, o sea, con el hipismo y con el New Age empezaron a surgir grupos de gente que básicamente agarrándose de ciertos principios de la gente en ese momento por la revolución sexual, las nuevas creencias, la astrología, el esoterismo, era como que todo eso estaba tan en auge que los futuros líderes sectarios literalmente reclutaban gente desde ahí. Eh, Era como eso básicamente, era como muy común que la gente se aísle, que viva en comunidades, era algo que era nuevo y entonces era bastante sencillo para ellos ir ahí y conseguir adeptos a partir de profesar algo que ellos pensaban y utilizar el modo de vida que ellos ya estaban teniendo en esas comunidades como para decir, bueno, vengan con nosotros y vivamos en comunidad a partir de esto, de este mensaje que vengo a revelarles. Es más, después, bueno, se empezó a usar el término nuevas religiones como para diferenciar de sectas, porque justamente todo esto que surgió no tiene por qué ser todo malo. El hipismo, la revolución, las nuevas corrientes religiosas y de pensamiento, no solo. Entonces, hablar de todo esto es referirse por ahí a algo más neutral o sano, o que está piola, es básicamente revolución en el pensamiento de la gente, y habla de una libertad de culto y de una libertad personal, pero con todo esto surgió todo lo malo también. Estos sociópatas, psicópatas, que hicieron mucho daño a la gente. Es importante también saber que los cultos en general, no el término negativo de cultos, sino los cultos en general, necesitan una sociedad que esté pasando un momento turbulento. Claro. No para volver al cristianismo constantemente, pero es de lo que tengo más información, y es el hecho de que el Medio Oriente actualmente está en una crisis terrible, repito, vayan al card, pero si actualmente está en una crisis terrible, el momento en el que Jesús nació estaba en el momento más turbulento de su historia. Entonces, por eso se creó, cuando se creó el cristianismo, la gente estaba tan como interesada en escucharlo. Porque lo que necesitamos entender es que la gente necesita unirse y tener una ideología común, y de ahí salen estas cosas. Entonces, normalmente la gente necesita eso. Por eso existen las religiones en general. O sea, necesitas creer en un ser superior. Ya creas o no, no importa, pero digo, es como necesitas como alguien a quien culpar o darle razón de ser por todo lo que existe. Entonces, cuando la sociedad está en un momento de crisis, necesitan unirse, necesitan sentir esa sensación de unión y esa sensación de que tienen respuestas, y de ahí nacen los cultos. Como decía Val, en los 60 y los 70 es cuando más nacieron estos cultos tan malos, pero es porque es cuando más nacieron los cultos en general durante este tiempo que, o sea, por ahí nos parece más cercano que decir hace 2000 años. Y es porque había una amenaza nuclear constante, estaban en plena Guerra Fría, estaba la Guerra de Vietnam, había represión policial porque la gente estaba empezando a rebelarse, la gente afroamericana, las mujeres, la gente LGBT, los pueblos originarios. Entonces, y también había muchos asesinatos políticos, por ejemplo, mataban a presidentes, es algo tipo nunca antes visto, y la gente necesitaba, o sea, perdió toda credibilidad en el gobierno, perdió toda credibilidad en eso que es como que los mantiene. Entonces necesitaban un sentido de comunidad, y ahí salen, por ejemplo, Ram Dass, Swami Muktankana y otro que no es hindú, así que me ha salido horrible el nombre, pero Bhagwan Shin Rainish, perdón, simplemente perdón, pero es como, nada, venían con esta idea de conocemos las respuestas, y en un momento de absoluto desconcierto, que alguien te diga que tiene respuestas, no importa qué tan locas parezcan, o sea, cuando las escuchamos ahora, en su momento era todo lo que necesitaban para no volverse locos. Sí, sí. Entonces, nada, es esta idea de idealismo que después se termina convirtiendo en autoritarismo, y eso es el problema. Y es lo que pasó muchas veces. Sí. Bueno, los niños de Dios, ya entrando a este primer ejemplo, este primer caso que queremos explicar, un poco para contar sobre la historia de este culto, de esta secta.
Básicamente los niños de Dios, que ahora es conocida como la familia internacional, porque técnicamente sigue existiendo, aunque supuestamente no es lo mismo, sino que son derivaciones de lo que fue quedando, pero sigue practicando, eh, es un culto que es considerado como culto o secta destructiva. Comenzó en 1968 en California, Estados Unidos. Ellos básicamente como el centro, o sea, la ley del culto básicamente era la ley del amor. Hablaba sobre amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, pero eso relacionado con básicamente el sexo, con lo sexual. Básicamente era Dios es amor, el amor es sexo, el sexo está bien porque el sexo le gusta a Dios. Es un caso complicado el de los niños de Dios porque en realidad fue como un mensaje que se fue distorsionando tanto en el tiempo. Sí, es... Ya me pongo mal. Una de todas las cosas que decía este hombre, lo cual, nada de lo que decía es positivo, David Berg, era que ¿qué otra cosa que el sexo puede salvar almas y sentirse bien al mismo tiempo? Y era como esta idea de que el sexo era la respuesta a todo y tenía como esta idea de que Dios nos hizo, Dios se murió por nosotros, Jesús murió por nosotros, no sé qué. Entonces nosotros como mínimo teníamos que darle algo y era amor. Pero en realidad este amor era agarrar a las mujeres y decirles, tenés sexo con cada persona que te diga que quiero tener sexo con vos. O sea, literalmente les prohibía el derecho a decidir. Pero todo esto es como, llegó después, o sea, sí. Para todo esto pasaron un montón de años de que existió, pero empezó como este hombre, David Berg, tenía una madre que era profeta. Mentira, no era profeta. Sí, pero no era una pastora. Claro, sí. Sí, perdón, no sé por qué dije profeta. Era pastora, no la palabra pastora no me gusta, pero era como predicaba la palabra de Dios para vivir. Él nace en una familia que era completamente súper cristiana, súper estricta en ese sentido, y sus dos padres trabajan en la iglesia. Su madre particularmente predicaba la palabra de Dios y tenía muchos seguidores. Y medio que una vez casi se muere, pero no murió, entonces andaba por la vida diciendo que era una santa en vida, y su hijo literalmente creció creyendo que la mujer era una profeta y una santa en vida. Entonces desde ese momento ya tipo, desde que nació con esta idea de que él era superior a todos los demás. Y medio que toda su vida estuvo en contra de que la iglesia, o sea, es súper religioso, pero siempre estuvo en contra de que la iglesia estuviera en contra de que la gente tuviera sexo antes de casarse o para otra cosa que no sea para procrear. Claro. Entonces, nada, siempre tuvo esta locura sexual muy grande. No sé, yo no soy psicóloga, no puedo diagnosticar a alguien, pero su madre cuando él tenía 8 años lo encontró masturbándose porque un nene de la iglesia le enseñó a masturbarse en uno de los hermanos de su padre y la madre lo hizo masturbarse enfrente del padre. Sí. Es como ya toda su familia estaba medio... Sí, o sea, creo que un aspecto muy importante a tener en cuenta es justo esto, o sea, el contexto en el que él nace, él creyendo mucho en la madre, básicamente él viéndola como una profeta y creyendo tanto en el mensaje de Dios, pero teniendo este conflicto por no poder entender a medida que fue creciendo, él decía abiertamente, él tenía un amor muy grande por el sexo y tenía un problema ahí, era realmente o sea, claramente lo que vos decís, ese suceso traumático es algo que hay que tener en cuenta, pero sin entrar tanto en lo que es la psicología del chabón, que claramente no estaba muy bien de la cabeza y nunca lo estuvo, pero era esa idea de él queriendo tanto ser parte de la iglesia, queriendo tanto ser parte en realidad de Dios y no pudiendo entender que no tenía esa compatibilidad en lo que la iglesia proponía. Él ahí difería mucho, no podía entender por qué la iglesia prohibía el sexo, que lo podemos ver y analizar así sin hablar de algo perverso y en sí es una inquietud o un planteo que tiene todo el sentido del mundo, porque justamente de lo que se habla mucho
en la religión cristiana, la crítica que se le hace va mucho por ese lado. La idea de no poder ejercer la libertad sexual de uno, que es algo que es súper importante, y en realidad por ese lado vos podés decir, bueno, el chabón era un crack, ¿entendés? Era creyente, pero no podía entender por qué se prohibía esto, que también es un aspecto negativo, prohibir la libertad sexual de la persona, pero el tema es que ese discurso que él tenía se fue pervirtiendo tanto que se volvió en algo que realmente es inmoral, ilegal, tremendo, terrible, desagradable. Monstruoso. Bueno, todos los sinónimos. Más objetivos. Sí. Pero sí, estuvo 20 años buscando una iglesia en la que sintiera cómodo y sintiera que tenía sus mismos ideales. Llegó al extremo de construir su propia iglesia, de la que lucharon a los 3 años por perversión sexual, o sea. Sí. Y terminó yendo, tipo, estaba casado y tenía 3 hijos, creo, o 4, la verdad es que no sé, pobres nenes, pero se mudó con ellos a California, que es donde empezó, donde medio que les hizo tener una banda tipo familiar, como que cantaban, hacían gospel, creo, canciones de Dios. coro. Claro, gospel. Y se dio cuenta de que sus hijos tenían como mucha influencia y tenían mucha gente que los escuchaba porque iban a la playa y eran jóvenes, la palabra y qué sé yo. Claro, eran como, y estaban en medio de esa libertad sexual, entonces era como la juventud se solía escuchar una a la otra. Entonces se dio cuenta de que si había gente que iba a escucharlo y que iba a seguir lo que él decía, él necesitaba gente que lo escuchara, porque necesitaba que su madre estuviera orgullosa de él. Su madre se murió, que es lo que, también es una de las cosas que medio que dicen, o sea, dicen al menos, que es lo que es un disparador. Lo terminó llevando a hacer este culto, porque antes estaba feliz con sus hijos cantando, pero cuando su madre muere es como la gota que colma el vaso y decide empezar con este culto, y ahí es cuando empieza a hablar con los jóvenes, que eran los mismos que escuchaban a sus hijos, eran esos mismos seguidores, y nada, empezar como a predicar esta palabra, que empezó siendo que la sobriedad y el ser célibe era lo que te iba a llevar al cielo, y después, por alguna razón, un par de años después, fue tipo, no, tenés sexo. Básicamente él estaba ahí y al ver todo esto, toda esta libertad sexual, todos estos nuevos movimientos, la idea de vos podés elegir qué creer, ¿no? Y a dónde pertenecer. Y bueno, a partir de ahí fue que él, en 1968, en pleno auge del hipismo, funda Los Niños de Dios. Ya había conseguido como adeptos y gente que vivía como en comunidad. Y nada, es algo que no es tan fácil de explicar, porque no tiene tanto... se fue dando con los años que, como dijo Valen, surgió de esto, de supuestamente ellos hacían un labor muy lindo por los jóvenes, sobre todo, porque sacaban, vi en un documental, por ejemplo, que ellos contaban, y jóvenes que ya no estaban obviamente en la secta y estaban en contra, pero ellos contaban su primera experiencia con el acercamiento de David Berg y ciertos adeptos ya que eran como muy importantes para él, asistentes, ¿no? Los primeros, que era básicamente gente que tenía muchos problemas, que se había escapado de su casa, que estaba viviendo en estas comunidades, pero que no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Había muchos jóvenes con problemas con la drogadicción, con las adicciones, y ellos contaban que él los sacó de eso. Ellos se unieron a eso porque principalmente al principio realmente era algo que les servía. Es como que al principio yo lo puedo comparar con un retiro de impacto, por ejemplo, con esta idea de... con este dulce de leche de emociones. No les quiero comparar con aventura, pero ya lo dije. No, pero estoy hablando de un principio, estoy hablando de esta idea de básicamente algo que parece positivo para la persona. Era una aventura. No, pero... ¿Qué? Era una aventura lo que hacía él. Sí, me encanta tu... La gente se aventuraba. No, pero, o sea, hablando en serio, es como que realmente era algo positivo lo que hacían por estos jóvenes en un principio. Sí. Era esta idea de no necesito drogas si tengo a Jesús. Sí, y no creo que tenía que ver realmente tanto con las intenciones reales de David Berg, ¿no? Con las intenciones individuales. O sea, no importa tanto el qué pensaba, sino que básicamente lo que se mostraba de afuera era que eso funcionaba y la gente se sentía cómoda y realmente
lograba rehacer su vida. A partir de ahí consiguieron adeptos y consiguieron gente. Y después fue cuando básicamente con el correr de los años se fue dando tanto poder a la figura de David Berg como líder de este movimiento y como él mismo supuestamente tiene una experiencia que lo cambia todo cuando una vez estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer y básicamente con dos mujeres. Por favor. Con dos mujeres, es verdad. Y básicamente es como que él ahí siente el amor de Dios y el llamado de Dios. En pleno orgasmo. Sí, sí. Por ahí no había tenido orgasmo nunca y fue como, ¿qué es esto? No, pero en serio, es como que a partir de ahí fue cuando él dijo, esto es bueno, esto me hace bien y si esto es bueno, es de Dios, porque Dios es bueno. Básicamente esa es la lógica que va a aplicar para absolutamente todo lo que va a hacer después, ¿no? Sí. El medio que decía que Dios le hablaba y que todo lo que él pensaba en realidad no lo pensaba él, sino que lo pensaba Dios. Yo al extremo de decir culpen a Dios por todas mis acciones, porque no son mis acciones, son... Yo lo hago por lo que me dijo Dios y era como... el hecho de que en Ezequiel 38, algo así, no sé, no me acuerdo, pero ahí aparece el nombre David, que era un profeta, pero era un profeta tipo... También está Lucas, también está Ezequiel. No todos los Ezequiel y Lucas son profetas, pero cuando los niños de Dios leyeron que su padre, porque le decían padre, el hecho de que cuando mirás los documentales, la gente a la que le hacen entrevistas, incluso la gente que ya no está a favor de eso, le sigue diciendo papá. Sí. Increíble. Pero bueno, no importa. Le decían padre David. Y cuando leyeron la Biblia que él estaba ahí, fue tipo lo que los terminó de convencer de que su palabra era completamente la palabra de Dios y que nada que él dijera podía estar mal. Que estaban ellos mal si pensaban que algo que él decía no era positivo. Que todo lo que él decía tenía que tener un sentido y una lógica porque pues era un profeta de Dios. Bueno, a lo largo de los años, básicamente esa libertad sexual que él empezó a proclamar, primero era como para él solamente, él con sus mujeres, con sus diferentes esposas. Sí. Y a partir de eso todo se fue como degenerando en un proceso de, bueno, primero yo, que soy el líder, puedo hacer esto porque es como una fuente de revelación. Después todos deberían hacer lo mismo, practiquen el amor libremente, entre todos. Y a vos podés hasta ahí, en esa línea, que supuestamente es algo como de, bueno, hagan lo que quieran, podés hasta ver una cierta libertad, justamente libertad sexual, pero con el tiempo eso se fue convirtiendo, o sea, eso puede ser discutible o no, depende del punto de vista que tengamos cada uno, pero eso es algo más personal, sigue habiendo una libertad supuestamente, es como una forma de vivir la vida en comunidad, pero el tema es que después empezó la pesca de coqueteo, le decían, que eso fue una de las primeras cosas que a mí me asqueó muchísimo cuando lo vi en el documental. Supuestamente él agarró y necesitaba como conseguir más adeptos y entendió que la forma más fácil, básicamente él decía que era como la forma correcta porque Dios es amor, entonces vos convertías ese amor y la persona se convertía, pero básicamente para él era la forma más fácil de atraer creyentes y básicamente, ¿qué era la pesca de coqueteo? Era prostitución. Era prostitución. No sé si las mujeres sabían que él cobraba porque ellos tuvieran sexo. Sí, pero él cobraba porque ellos tuvieran sexo. Sí. Y eran solo las mujeres, eso también es importante, porque no era que eran todos. Los hombres tenían que, o sea, medio que decirles, está bien que hagas esto, si ellas no estaban de acuerdo, era tipo, tenés que hacerlo porque es parte de... Claro, era una de ir al actividad cielo. más de la secta, básicamente. Sí. Y todas las noches tenían que salir a prostituirse mientras predicaban la palabra de Dios y medio expandir la palabra de Dios, pero en realidad era completamente desagradable. Sí, sí, era completamente desagradable. Todo el tiempo se estaba objetificando a la mujer. Él, David Berg, escribía cartas que se llamaban cartas de Mo, que Mo básicamente era como un diminutivo de Moisés, y él escribió 3000 cartas. En un principio, como que al principio era cada tanto, y ya para los últimos años el chabón lo único que hacía era escribir y escribir y escribir estas cartas con supuestamente revelaciones divinas que él tenía. Y
Y bueno, básicamente acá él contaba un poco, era como Dios es sexy, nosotros tenemos que hacer lo mismo, las mujeres son básicamente eso, ¿no? Esa idea de sensualidad y de erotismo que nos sirve para poder atraer a la gente, porque son como el reflejo del amor de Dios, justamente si Dios es sexo, básicamente la mujer es el reflejo del amor de Dios y básicamente salir a tener relaciones sexuales con hombres hasta convertirlos, hasta que puedan eh, básicamente creer en la palabra de Dios, era este concepto, no sé, tremendo, sí. Era un horror. Y no era solo eso, sino que, o sea, además de prostituirse, no tenían prohibido usar anticonceptivos para que quedaran embarazadas y pudieran, porque lo que él quería por ahí no era convencer a gente de que entrara al culto, porque por ahí es más difícil convencer a gente que ya es más grande, pero si la gente tenía hijos que nacían en los niños de Dios, ya nacían con estas ideas y no iban a preguntarse si estaban bien o mal, porque es con lo que habían crecido. Y si están completamente aislados, no lo ven como algo bueno o malo, lo ven como su normalidad. Entonces lo que él quería era que las mujeres tuvieran hijos para poder agrandar su culto desde adentro. Lo cual es desagradable, completamente desagradable. Sí. Más cuando sabes lo que viene después, pero bueno, nada. También quería decir que había llegó a haber 228 comunas a lo largo de todo el mundo, donde había muchísima gente en cada una, y por eso él hacía estas cartas de Mo, y también grababa videos que eran para predicar la palabra y para que la gente se despertara escuchando su voz y se fuera a dormir leyendo su palabra y constantemente estuvieran escuchando lo que él decía y tenían que aprenderse su palabra para después poder predicarla afuera. Y era como esto de no podían leer libros, no podían mirar películas, no podían hacer nada más que leerlo y escucharlo a él constantemente. Entonces era medio... Esta es una de las formas de completamente lavarse el cerebro y hacerlos creer que sí, su palabra es total y certera. Es que a medida que crecía como... él era básicamente el líder, ¿no? Y a medida que crecía su poder y la gente creía en él, y se generaba esto que vos decís, una nueva realidad, una nueva comunidad. Los hijos que nacían ahí eran básicamente propiedad de la secta. Por eso después, si hablamos de gente que escapó de la secta o que quiso escapar, era tan difícil por eso. En general, la gente grande tenía hijos, muchos hijos solían tener, y básicamente si ellos querían escapar como familia era muy difícil porque se los amenazaba de muerte, se los amenazaba con quitarle a los chicos y que queden ahí porque eran propiedad de la secta. O sea, se fue pervirtiendo tanto la cuestión. Empezó con esto de la prostitución, el amor libre. Básicamente el sexo era como la respuesta a todo, era una solución a todo. Era, si una persona se siente mal, una persona de tu comunidad se siente mal y quiere tener sexo con vos, vos tenés la obligación de hacerlo, porque básicamente es algo que te está pidiendo Dios, o sea, es transmitir ese amor porque la otra persona lo necesita. Entonces era una mezcla de obligación y de gente que salió de la secta y declara que también, más allá de poder estar conscientes o no de lo que estaban haciendo, aunque estaban conscientes en algunos aspectos, igual muchos tenían situaciones sin resolver, psicológicas, relacionadas a la sexualidad, a morbos, a cuestiones que eran como, bueno, acá tengo el poder de hacer lo que yo quiera, se permite todo, no hay ninguna ley que me diga nada. Y entonces nada, terminó habiendo pedofilia, incesto, todo se permitía. Él escribía cada vez estas cartas más seguido y en estas cartas realmente se justificaba todo, salvo la homosexualidad en hombres, pero en mujeres sí, porque decía que daba morbo, así literal, de una carta que dice eso. Las mujeres eran las perras de Dios, en sus palabras, God's horse, lo cual... ¡Ah! Pero bueno, nada. Y ahora nos metemos en la parte un poco más no, completamente más morbosa y terrible. Si bien todo lo anterior era terrible, cuando tuvo esta idea de tener muchas esposas, salió todo de que él tiene una nueva asistente que se llama Karen, de la cual se enamora, tenían 20 años de diferencia, cuestión, y decide dejar a su esposa, no dejarla, sino ponerla en segundo lugar, para que Karen fuera su primera esposa.
Pero lo que Karen fuera su primera esposa y tipo el amor de su vida según él, no quitaba que él quisiera que ella tuviera sexo con cualquier hombre que la quisiera. Y en uno de los viajes que hacen, ella tiene sexo con un hombre y queda embarazada de Ricky Rodríguez, que influencia el cambio mayor, creo, en la secta. Cuando nace Ricky Rodríguez, que nace como el príncipe o heredero, porque David lo adopta, porque como era hijo de su esposa Karen, y lo cría medio como demostración de cómo hay que criar a tus hijos en esta religión. Entonces, toda la forma, o sea, la crianza del nene, primero la grabaron toda y también escribieron un libro que se llamaba La historia de Davidito, que era medio que se distribuía a los miembros como demostración de cómo criar a los hijos. Y antes de los 5 años, David o sea, Ricky tenía niñeras que se las había puesto a David y antes de los 5 años les dijo que tenían que enseñarle cómo tener sexo. Y él lograba y le sacaba fotos y las mandaba a todos los miembros de la comunidad. Y en ese momento es como cuando empezó la idea de que no importa qué edad, no importa quién seas, todos tienen que tener sexo. Y sí, es cuando empezó esta idea de la pedofilia y de tipo que los padres, para que sus hijos se durmieran, se tenían que masturbar enfrente de ellos y masturbar a sus hijos. Y era un privilegio si alguien quería tener sexo con vos cuando eras un nene. Y tenías que aprender a amar, entre muchas comillas, de que eras chiquitito. Claro, básicamente eso. David Berg, en todos los años que fueron pasando, es como que, a ver, sin ser psicóloga ni nada, pero creo que viendo los documentales y viendo de gente que contaba de su vida, era como esta persona súper reprimida, con un montón de problemas, y cómo encuentra este espacio en su comunidad que lo acepta, que lo toma como un líder, y cómo él cada vez más va teniendo como esta libertad y este descontrol en la cabeza de decir cada vez cosas más tremendas. O sea, era como que desde el concepto de el sexo es amor, el amor está bien, el amor es para Dios, entonces cualquier acción que sea con amor como justificación, básicamente está bien. Entonces ahí es cuando él rompe todos los límites de todo, básicamente, el incesto y la pedofilia, que son dos aspectos que creo que hoy en día podemos estar de acuerdo que son cosas, hay cosas para debatir, ¿no? En el mundo, pero esas son indebatibles, es como que no hay postura que esté eh, bien, o sea, hay una postura que bien, mal, más o menos. No puedo. Fueron años y años de corrupción de menores, violación, abusos, eh, todo eso encima también el chabón aprovechándose económicamente, porque eso es algo que es una característica. O sea, básicamente, si vos hablas de secta y querés hablar de secta como tal, secta destructiva y ejemplificarlo, los niños de Dios es la secta para que vos puedas agarrar punto por punto y entender todo lo malo que podría haber pasado ahí, pasaba, básicamente. Se permitía todo, absolutamente todo. Lo que no se permitía era básicamente la libertad individual, el consentimiento, el respeto. Por eso fue tan... Es perverso, realmente es perverso porque encima existió durante tanto tiempo y se fue como propagando, moviendo por varios países. Bueno, de hecho, Argentina en 1993 está este caso muy famoso de allanamiento. Se mandaron, literalmente un juez dictó 7 allanamientos y básicamente se rescataron 268 chicos y 30 personas de la secta en Argentina del movimiento fueron acusados de corrupción de menores y abuso infantil. Encima de esas cosas después terminan siendo difíciles de comprobar. A ver, ¿qué pasó? Para no hacerla más larga, ¿no? O sea, la secta básicamente, supuestamente, bajo el nombre de los Niños de Dios, se disolvió en 1978. Fueron nada más 10 años de la secta llamándose así, pero en realidad hasta que no falleció David Berg en 1994, todas estas cuestiones siguieron estando muy vigentes, muy. Entre 1992 y 1994 fueron que se empezaron a dictar
juicios, allanamientos, donde empezaron a haber operaciones que ya estaban, ¿no? Porque sabía de esta comunidad y había como mucho conflicto con el Estado y con las autoridades, pero literalmente se terminó dejando a todos en libertad y no se presentaron cargos porque se supuestamente dijo que la secta había dejado de incitar a la pedofilia y corromper menores en 1984, que claramente es una mentira, o sea, es obvio, pero bueno. O sea, cuando Amy muere, la se volvió como esta idea de vamos a investigar qué está pasando en este culto, y su esposa sacó una carta diciendo que ya no creían en tener sexo con nenes ni tipo la libertad sexual, pero al mismo tiempo esa carta la sacó tipo públicamente, pero después dentro de las comunas sacó una carta que decía es mentira, es nada más porque la gente de afuera no está de acuerdo con nuestras creencias, que son súper positivas, pero ellos son como lentos y no lo entienden. Entonces sigan haciéndolo, pero tipo para el exterior no, tipo en silencio, hash hash. Lo cual, entonces tipo, claramente podría seguir pasando ahora eso. O sea, si pasó en su momento, podría ser lo mismo ahora. No es que el hecho de que digan que ya no pasa implique que, wow, ya no pasa. En Estados Unidos es tan complicado el tema de las sectas. Hay muy pocos casos de gente que ha sido, o sea, fue acusada, pero realmente después fue a la cárcel, por ejemplo, o se hizo responsable de sus acciones, porque acá entra un tema que está bueno tratar muy por arriba, que es la libertad de culto, básicamente. O sea, básicamente tenemos como algo universal, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en el artículo 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar la religión individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. Ahora, esto es una declaración universal, pero después, a partir de esto, cada país tiene sus leyes y cada uno toma el concepto de libertad de culto de forma diferente. Hay países como España y Francia que en los 80 han puesto medidas que según cierta gente atentan contra esta libertad de culto porque justamente hablan de reprimir y de eliminar a ciertos movimientos que promuevan ciertas cosas y ciertas conductas negativas y destructivas, que por un lado está súper bien porque es algo que el Estado tiene que hacerse responsable de erradicar, pero a la vez es complicado discernirlo, y si vos pones esta ley de persecución también entrás en este choque de perseguir o privar de la libertad a gente que practica su religión o sus creencias de forma neutra. En Estados Unidos es todo lo contrario. El tema de la libertad de culto siempre fue algo tan amplio que realmente como literalmente protegen tanto la libertad de culto, cuando se juzgaron todos estos casos y en general cada vez que se juzgan casos así, es como muy raro identificar a un culpable real, y si se hace en general no suele ser, o sea, no se juzga tipo encontraron a David Berg, o sea, David Berg estuvo literalmente prófugo, él estaba escondido, él estaba recluido, él básicamente tenía un pasaporte ilegal y se iba trasladando de país a país porque sabía que lo que estaba haciendo está mal. Él en sus cartas lo decía, era si me escuchara a alguien iría preso, me matarían, me asesinarían. Él lo sabía y era consciente de eso y nunca se lo encontró a él, o nunca, o sea, él siempre logró escapar de básicamente de lo público, pero se encuentran y se allanan comunidades que siguen sus ideales y ahí está complicado encontrar quién hizo esto, comprobar, por ejemplo, los abusos infantiles, o tenés a una persona que básicamente te dice yo quiero estar ahí, yo estoy por mi voluntad, pero tiene el cerebro lavado. Es muy complicado. La secta se apoya mucho en eso, en esa libertad individual, que en realidad no es una libertad individual, porque la secta habla de una libertad en realidad colectiva, de un pensamiento colectivo. David Berg estuvo como literalmente escondido por muchísimo tiempo, y su esposa también,
Y el hijo, este chico que digo, Ricky Rodríguez, que tuvo una vida re mierda, salió del culto este, porque cuando tenía 23 años le pidió a la madre si podía viajar por el mundo, tipo a conocer las diferentes comunas de gente que seguía esta misma religión que practicaba él. Y la madre dijo, sí, anda. Y ahí es cuando él se dio cuenta de que ellos vivían como reyes, que la gente les daba todo su dinero, y literalmente cuando se metían al culto tenían que dar todas sus pertenencias materiales, o sea, tenían que dar obviamente a la familia de David, que ellos vivían como reyes mientras la gente estaba haciendo, vivía en pobreza y había pedofilia. Esas son las dos cosas que a él más le chocaron, porque él literalmente desde que tenía 4 años era abusado sexualmente. Entonces ver eso, que le pasaba también a otra gente, y que la gente vivía en pobreza mientras él vivía de lujos, es cuando él dijo ya no más, y fue a decirle a la madre tipo, cambiemos las cosas, y yo tipo, no. Entonces ahí es cuando él le dijo que se iba a Inglaterra, pero en realidad se escapó a Estados Unidos, y desde ese momento estuvo intentando como salvar gente del culto, hasta que la ley no lo ayudaba y no paraba a nadie, terminó buscando a la madre para matarla, y terminó matando a Ángela, que era la secretaria de la madre, porque porque se reunió con ella para ver si podía encontrar a la madre. Terminó matando a Ángela, que era una de las niñeras que abusaron de él cuando era chiquito. Y me encanta cómo se me acorta la voz, perdón. Es que me hace llorar, güey. No, sí, es terminó fuerte. matando a Ángela, que era una de las niñeras cuando era chiquito, y suicidándose. Sí. Y eso es medio lo que abrió de vuelta las investigaciones. Si podemos encontrar algo positivo, ayudó a mucha gente porque abrió de vuelta las investigaciones y mucha gente pudo salir en ese momento en el que las investigaciones se volvieron a abrir. Y ahora hay muchísima menos gente, si bien todavía hay banda de gente que cree en esto y lamentablemente sigue esta religión, culto. Mucha gente pudo salir por esto, pero sí, literalmente tipo, por ahí no te das cuenta, tipo, lo mirás desde este punto de vista de onda, vamos a ver qué pasaba, ¿no? O sea, cuánta gente había ahí, y si bien tenía el cerebro lavado, no, le arruinó la vida a banda de personas. Y es increíble ver cómo los niños de Dios eran tipo gigantes, ¿no? Y dejaron de ser tan gigantes como eran porque los mismos hijos de los que, o sea, la gente que se metió al culto, ya siendo adulta, muchas veces criaba a sus hijos en esta comunidad, o tenía a los hijos directamente en esta comunidad, y los mismos hijos son los que cuando fueron creciendo se dieron cuenta de que estaba completamente mal lo que hacían, y son ellos los que luchaban contra esto. Y es ahí todo esto de que hicieron campos de concentración, literalmente, que los llamaban campos de entrenamiento, en el que metían a la gente a los jóvenes menores de 18 años que no aceptaban como las reglas que daba David, que no querían tener sexo, o que eran muy felices, o enérgicos, los metían ahí porque era tipo, aprende. Y los torturaban, los tenían sin comer, los tenían en confinamiento solitario, los obligaban a ejercitarse hasta desmayarse. Y eran literalmente nenes por no seguir con las creencias de David, y porque él quería tipo que crecieran ya con todos estos ideales. Mientras tanto, la gente adulta, cuando estaba en contra de lo que él decía, los echaba. Pero a los nenes no, los metía en campos de concentración, y les cambiaba los nombres, por ejemplo, para que no supieran quiénes eran, o para que no tuvieran una identidad. Los mandaba a diferentes comunas para que nunca pudieran plantar raíces, ni tener familias, ni amigos. Era todo para, tipo, literalmente lavarles el cerebro. Y nada, tipo, me parece súper loco que los padres están súper de acuerdo con esto, y los mismos hijos son los que vos dirías, tipo, si crecieron en esa comunidad, que es su normalidad, no lo verían como algo negativo, pero son ellos los que ayudaron a que medio que se desmembrara este punto. Es que lo más como turbio de todo esto, creo yo, es pensar en esto como un hecho que es tan difícil que desaparezca. No podemos hablar de que fue básicamente algo que fue hasta este año, o sea, de este año hasta tal año. Sí, a ver, podés buscar en internet y te va a decir cuándo supuestamente se disolvió, cuando falleció David Berg, y empezaron todas las acusaciones, que fue algo como más, como bueno, ya está, esto ya no puede seguir bajo este nombre. Pero en realidad después
Cuando alguien genera un pensamiento, ¿no? Como una corriente de pensamiento colectivo, es algo tan difícil de centrar, ¿no? En algo. Sí. ¿Cómo lo juzgás? ¿Cómo decís, bueno, David Bear, sí, podés juzgar tranquilamente a David Bear y a toda como la familia de él, podés juzgarlo como que no hay por dónde darle, es algo directo. Pero después todo lo demás es algo tan colectivo justamente que se expande por países y que sigue existiendo porque él lo que creó fue básicamente, eh, sí, una mentalidad colectiva. Entonces esto no importa que ahora se llame la familia independiente, la familia internacional, los niños de Dios, los niños del amor, el amor de Dios, o sea, no importa, porque ni siquiera tiene que ver con cómo se llame o cuántas personas haya. Hay gente que sigue creyendo en esto y hay gente que sigue venerando la figura de David Bird. Y es algo realmente triste y es algo que es complicado de juzgar y de resolver. Por eso los cultos son tan peligrosos, por eso las sectas son tan destructivas. Y como dijo Valen, realmente le arruinaron la vida a muchísima gente. A la gente que se metió a la comunidad, que ya tenía sus vidas fuera de la comunidad, pero que como que renacieron en esa comunidad y su vida empezó ahí. Y la gente que sale de las sectas, que logra salir de las sectas, dicen, mi vida empezó otra vez cuando yo salí de la secta, porque realmente viven tan aislados en general. No estoy hablando de todos los grupos sectarios, pero una de las características principales de la secta destructiva es esto, cómo te aíslan de la realidad y después salirse de eso y tener que volver a la sociedad es algo que puede básicamente costarte toda la vida. Es algo que puede tranquilamente no resolverse porque uno se acostumbra tanto a ser sumiso, a necesitar la figura de otro, a necesitar los pensamientos de otros, a necesitar una comunidad, un pensamiento colectivo, una dominación, bueno, en general un montón de también de mambos y de cuestiones psicológicas heavies, ¿no? Todas estas cuestiones son polémicas y son muy turbias. Entonces, nada, yo creo que si tenemos que hacer como una conclusión de todo esto, nuestra idea creo que era hablar de la secta. Me parece importante, nos parece importante que la gente conozca, porque esto es parte de la historia, básicamente. O sea, no es tanto ya por otra vez por el morbo de decir, ay, voy a contar esto porque es perturbador. Porque no creo que sea solo eso, creo que es importante porque es parte de la historia. Y analizar el comportamiento de esta gente es como que mucha gente también habla, cuando habla de sectas, lo relaciona, bueno, vamos a ver otros casos después, pero es no solo abuso, suicidio, asesinato en realidad, porque la gente que se suicida o todas estas situaciones, en realidad la gente que estaba fuera de esto fue un asesinato o un genocidio. O sea, realmente es como que es algo que no hay que dejar pasar y creo que es importante recordar Sí. y en realidad recordar y saber que sigue existiendo. Tampoco demonizarlo. Claro, ¿sabes cuál es mi problema? Ahí está el tema. Mi problema es que onda, o sea, por ejemplo, cuando hablemos de Heaven's Gate y esas cosas, onda, no, en ese caso yo no puedo culpar a la gente, porque digo, tipo, obviamente tiene el cerebro completamente trabado, pero el tema es que cuando nos metemos en temas como estos, que eh, incluso es que es rarísimo, porque es como, por ejemplo, con el Templo del Pueblo tampoco me pasa, pero cuando leo esto, es tipo, los mismos nenes se dan cuenta que las cosas están mal y tipo, pedían auxilio a gritos y los padres son como medio los que los violaban sus mismos padres y esas cosas. Es como, entiendo que no se los puede culpar y que ellos no son, claramente son víctimas, los mismos padres, pero ya cuando entra toda esta idea de la pedofilia y todo eso, ya no los puedo ver como tanto como víctimas, lamentablemente. O sea, ya sé que es terrible, pero es como, hasta qué punto son víctimas? Porque hay muchos que se dieron cuenta de lo que pasaba y se fueron, entonces como ya sé que son víctimas, pero al mismo tiempo hicieron cosas horribles. Fue una comunidad que creció mucho y que fue muy grande y no eran en las puertas del cielo, por ejemplo, básicamente eran estas 38 personas que se suicidaron, eran personas mayores de edad que no había familias, no había comunidades, no tenían a sus hijos, no tenían menores. Entonces nada, no estamos diciendo que sea algo como eh, justificable igual y piola, pero este caso en particular, nosotros ya lo conocíamos y sabíamos que era turbio, pero realmente lo hablamos hace un rato leyendo, investigando, viendo documentales, realmente te pone mal
hay cosas que sabés que son así o que pueden pasar, pero cuando las estudias a fondo te sigue sorprendiendo la capacidad del ser humano, ¿no? Sí, es eso, tipo, la mente humana como puede llevarte a ser alguien como un líder cultista o como un miembro del culto, o sea, puede ser tan sumiso de tipo aceptarte lo que te dicen porque estás obviamente estás en un estado mental en el que no, o sea, esa sumisión es como, no, literalmente no te das cuenta que está pasando, ¿no? Pero digo, o sea, es como la mente humana tiene como lados opuestos que es terrible y por eso es interesante estudiarlo porque es como, más allá de qué tan perturbador sea, es tipo, siguen siendo todos humanos, acá no hay ningún tipo de ser paranormal. Sí. No estamos hablando de Satán, no estamos hablando de un demonio, estamos hablando de seres humanos. En todo caso es un ser humano que se cree esta entidad superior, ¿no? Pero sigue siendo un humano en realidad. Él puede decir todo lo que quiera, los líderes justamente utilizan esto de básicamente santificarse o atribuirse propiedades divinas para justificar todo lo que hacen. Pero detrás de eso no dejan de ser, en muchos casos, sociópatas. Gente que sabe lo que está haciendo y que tiene esa enorme capacidad a partir de ese carisma, ¿no? En algunos casos, en otros casos es realmente eh, simplemente abuso y esa capacidad de poder controlar. Entonces nada, da para muchísimo, pero bueno, creo que podríamos estar horas y horas hablando del tema, pero creo que la idea era tratar de resumir lo más posible sin dejar pasar ningún detalle, por eso sabemos que no va a ser algo corto, pero creemos que es importante y a la gente que le interese, nada, otra vez recordar que lo estamos tratando con el máximo de los respetos y, y que nada, que es complicado, que a nosotras mismas nos afectó leer todo esto, entonces. Sí, y nada, se nos alargó un poco el tema, creímos que íbamos a hacerlo como más corto, así que lo que vamos a hacer es dividir este capítulo en dos partes. Esta parte va a ser sobre, particularmente nada más sobre los niños de Dios, y después vamos a hacer una segunda parte en el próximo capítulo sobre Heaven's Gate y la iglesia y la eutanasia, que son un poco más, siguen siendo terribles, pero son un poco más tranqui que este. Es un tema más fácil de digerir, ¿no? Es como algo más leve para hablar, ¿no? Sí, este fue el capítulo sobre cultos y los niños de Dios. Y en el que casi nos escucharon llorar, lo cual es No, sí. algo para que queden en el registro. Bueno, exactamente. Entonces, creo que con esto podemos concluir este tercer episodio, en donde introducimos un poco el concepto de secta y de culto, libertad de culto, sacamos varios términos que creemos que son importantes y ya después todo lo demás era hablar sobre los niños de Dios y bueno, esperamos que continúen en el próximo capítulo donde vamos a continuar hablando de otras sectas y supongo que sacaremos una conclusión final de todo. Así es. Por favor, acuérdense del card. Porfis, si tienen como 5 minutos, vayan y mírenlo, es súper importante. Y nada, si les interesó, volver al próximo capítulo. Adiós, Val. Adiós.